Seguimos en punto de partida, nos visita la legisladora santafesina Verónica Venas, referente del partido Pares dentro del Frente Progresista, Cívico y Social. Gracias por estos minutos, Verónica. Charlar en principio de el trabajo legislativo, más allá de ser un año atípico por todas las situaciones políticas que se van cruzando, tanto a nivel provincial como en el plano nacional, muchos cambios. Pero también la legislatura sigue trabajando, tiene su propia dinámica. Y en este sentido hay varios proyectos, recién charlábamos, vinculados a la educación en la provincia, un tema central, ¿no? Sí, evidentemente la educación es uno de los temas que además han sido expresados por el gobernador como ejes de la gestión. De hecho, en nuestra provincia tenemos pendiente la construcción de una ley provincial de educación. En el 2006 se sancionó la Ley Nacional de Educación, que terminó con el terrible proceso generado por el neoliberalismo en los 90 con la Ley Federal, que destruyó la escuela pública en todo el país, ¿no? Recomponer eso lleva tiempo. En 2006 se sancionó una buena ley, que es la ley que es el marco de referencia actual, la ley nacional, y 10 años después es hora que Santa Fe construya su propia ley de educación. Casi todas las provincias lo han hecho, es un tema que teníamos pendiente, así que bueno, más allá de todas las dificultades propias de un cambio de gobierno a nivel nacional, de una nueva gestión en la provincia, es tarea de la legislatura producir los proyectos que puedan dar lugar a este debate que se va a hacer coordinadamente con el Ministerio de Educación de la provincia sobre la ley de educación que necesitamos y queremos los santafesinos, ¿no? Este es el tercer proyecto, Luis. Hubieron 2 proyectos presentados con anterioridad, el mío ingresa hace poco tiempo como el tercer proyecto, y la particularidad de este proyecto es que recoge las mejores experiencias de los docentes santafesinos, ¿no? Que por décadas han construido en materia educativa y que además, yo soy docente, claro, con lo cual la mirada... Hay una impronta. Claro, la mirada es diferente, ¿no? Y yo, más que tomar ideas de proyectos o de leyes de otras provincias o transformar un poco la nacional, lo que hago es darle toda esta impronta santafesina a esta propuesta, que es muy importante porque sería la ley que vertebra todo el sistema educativo santafesino, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y en este sentido, es muy importante saber que estos proyectos no se hacen desde el escritorio de un legislador. O sea, el legislador, los que presentamos proyectos, acercamos una mirada, una propuesta, pero esto tiene que ser debatido por la sociedad y sobre todo por la comunidad educativa de nuestra provincia, y en eso se está, ¿no? Coordinando acciones con el Ministerio de Educación de la provincia y viendo cómo se participa, los papás, los docentes, los trabajadores de la educación y los alumnos. Distintos actores. Los distintos actores involucrados en el hacer educativo, y que además podamos construir una norma que sirva para regular la educación hoy y que sirva para el futuro, porque estas leyes no se hacen para unos pocos años, ¿no? Es una política de Estado la educación, así que se piensa en plazos largos. ¿Cuál es el eje vertebrador del proyecto que presentás y cómo se diferencia de los otros proyectos? Bueno, en principio, cuando uno define estos temas tan fundamentales, lo que tiene que definir los conceptos sobre los que trabaja, ¿no? ¿Qué es educación? Claro. Y entendemos la educación como un derecho humano, es un derecho social, no individual. Es fundamentalmente un derecho social y la educación es un bien público y colectivo. Por eso es importante que un Estado se haga responsable, exclusivo, diríamos, de garantizar ese derecho a todos los ciudadanos. No ya como en las épocas de los 90, en donde todos éramos responsables y nadie se hace cargo, la familia, el Estado, las empresas privadas, bueno. Esto no, es el Estado el que tiene que garantizar este derecho de acceso, de calidad, de gratuidad, de laicidad, de accesibilidad a todos. Y desde ahí partimos para después explicar cómo entendemos que se tiene que organizar
todo el sistema educativo provincial, hablar de los niveles, niveles inicial, primario, el secundario orientado y la modalidad técnico-profesional, claro, que forman nuestros jóvenes estudiantes, y el nivel superior, que bueno, yo lo asocio a la propuesta de generar la Universidad de la provincia de Santa Fe para cubrir, digamos, ese nivel. Y además incorporar cosas nuevas, por ejemplo, contenidos asociados a nuevos derechos que no los teníamos pensados porque, bueno, estas normas, hoy 10 años es un montón de tiempo, ¿no? Claro. Entonces hay que pensar en cómo la educación santafesina incorpora sistemáticamente y ordenadamente la educación sexual integral, la educación alimentaria, la educación ambiental, la educación vial, la educación en ciudadanía, la educación contra la violencia, la educación en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que son hoy una herramienta básica que todos los alumnos, desde el nivel inicial hasta la educación de adultos, es indispensable proveer herramientas para el manejo de esas tecnologías que hacen a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Te pregunto, pensando esta propuesta dentro de un marco histórico, ¿no? ¿En qué etapa está la educación santafesina si la pensamos, por ejemplo, a partir de los 80, ¿no? Recuerdo una etapa de muchos paros. Bueno, no. Los 90, con esto que mencionabas, claro, el ajuste, y hoy, ¿en qué etapa está la educación de Santa Fe? Las mediciones nacionales nos indican que estamos entre las 3 mejores provincias en calidad educativa. Y eso no nos tiene que dejar conformes ni tranquilos, porque todo nuestro país viene con algunos retrasos respecto de la evolución de la educación en otros países. Pero es cierto que en la provincia de Santa Fe estamos comparativamente bastante mejor que en otras jurisdicciones de nuestro país. De hecho, en relación a los derechos de los trabajadores de la educación, tenemos mejores salarios, tenemos mejores condiciones de trabajo, hemos incorporado ya como derecho adquirido de los que no se vuelven atrás, tanto el funcionamiento en paritarias como todo lo que tiene que ver con la estabilidad, con los concursos periódicos, con el derecho, bueno, los derechos de los trabajadores de educación que en principio están garantizados. Por eso hay que mirar ya otras cuestiones, ¿no? Hay que mirar cómo mejorar la calidad educativa, cómo mejorar las herramientas que tiene el Estado para favorecer la inclusión educativa, cómo actuar con aquellos sectores vulnerables de la población santafesina que, entre otras cosas, tienen déficit culturales, sociales, educativos, económicos y sociales, sí, sí, y que se les dificulta cumplir con la obligatoriedad, con el tramo obligatorio. Nosotros tenemos que plantearnos como meta erradicar el analfabetismo. Todavía no lo conseguimos. Sí, por eso es muy importante optimizar todas las estrategias para que nuestra educación pública sea efectivamente inclusiva. Y esto no quiere decir con dejar de brindar otro tipo de enseñanza, ¿no? Los establecimientos de enseñanza privada obviamente están contemplados en la ley, en la norma, pueden impartir enseñanza, pero obviamente regulados por un Estado que es el que se tiene que hacer cargo de que las cosas funcionen correctamente y que la calidad que se ofrece en Santa Fe Educación sea buena para todos, ¿no? Me imagino que hay una mirada distinta desde lo ideológico y desde lo pragmático también respecto a lo que está ofreciendo como política pública hoy el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Sí, sí, está claro, estamos en las antípodas, porque obviamente nosotros venimos con una política tanto en educación como en salud que hace eje en el Estado como un actor principal para garantizar estos derechos. Y a nivel nacional es fácil advertir que hay una posición respecto del rol del Estado completamente diferente. De hecho, ahora en salud han desarrollado un plan en donde lo que se hace es subsidiar la oferta privada, digamos, no las necesidades de los ciudadanos, sino facilitar algunos negocios que circulan fuertemente alrededor del tema de salud. Sí, sí. Y en educación, bueno, ya vimos el impacto de cómo retiraron del espacio educativo herramientas que venían teniendo los chicos, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con las netbooks y los planes conectar y demás, igualar conectar, que bueno,
fueron dejados en el aire, ¿no? Y todo lo que eran políticas sociales educativas que fueron desplazadas del gobierno nacional hacia las provincias mandando recursos congelados para que las provincias lo usaran como quisieran y pudieran. Digo, nosotros tenemos una mirada muy diferente. Para nosotros el Estado es el único que garantiza una intervención que hace posible que los sectores más postergados de la sociedad accedan a la educación, a efectivizar este derecho, ¿no? ¿Ves algún tipo de vínculo entre, ya yendo al plano internacional, ¿no?, en Latinoamérica, entre lo que sucede en México, digo, y la mirada del macrismo, digo, porque Peña Nieto, hay un conflicto, ¿no? Hoy, sí, terrible conflicto con los trabajadores de la educación, con crímenes, con matanzas, con represión. Bueno, a mí me hace acordar mucho esto que vivimos acá, salvando las diferencias, ¿no? La época que vivimos los docentes en los 90, donde en realidad el derecho a la educación pública se vio muy amenazado y de hecho después, bueno, se implementaron estos programas para toda Latinoamérica, que acá se dieron en la Ley Federal de Educación, que fue prácticamente la misma en todos los países, ¿no? Una política donde el Estado escatima inversión, considera un gasto. De hecho lo estoy mencionando, Verónica, bueno, de hecho lo estoy mencionando porque es el Banco Mundial el que viene planteando el tema de... Bueno, ¿cómo entonces? Claro, de, digamos, bueno... las evaluaciones que en sí mismo no estarían mal, depende con qué objetivo se las realiza. Con qué objetivo y en realidad qué es lo que se evalúa, ¿no? Y quién mide y con qué parámetros mide y para qué. Bueno, está claro que son, como en todo, ¿no? El Frente Progresista tiene una mirada muy dispar respecto, sobre todo, digo, del rol del Estado, y por eso, bueno, Santa Fe tiene sus diferencias importantes y lo hace saber el presidente de la Nación cada vez que se refiere a nuestra provincia, ¿no? Pasando al terreno político, más allá de lo legislativo, hoy en Santa Fe el Frente Progresista, por lo menos el gobernador, está impulsando una reforma constitucional. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el partido Pares? Bueno, mucha expectativa porque nosotros somos un partido que desde la primera vez que se propuso avanzar en un proceso de reforma, esto fue con el gobierno del doctor Wiener, se sumó nuestro partido con mucha interés, mucho trabajo, mucha producción. Me acuerdo que nuestro compañero Pepe Serra, José María Serra, que fue constituyente en el 94, él hizo un trabajo muy interesante para proponer las modificaciones en nuestra Constitución provincial, que cumple 54 años y que ya está obsoleta en muchos aspectos. Y por primera vez, después de 3 intentos, todos los partidos políticos que tienen representación fuerte en la provincia han coincidido en la necesidad de avanzar en un proceso de reforma. Hay diferencias respecto de los tiempos o de algunos temas que pueden ser urticantes, pero todos reconocen que hay que modificar la Constitución. Nosotros particularmente planteamos que hay que aprovechar esta instancia para hacer más democrática nuestra ley principal, introducir nuevos mecanismos de participación ciudadana, de control, como por ejemplo, bueno, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa popular, la revocatoria de mandatos. Hay que incentivar la participación y hay también que corregir cosas que, por ejemplo, digo, lo escuché al gobernador y me satisfizo mucho escucharlo porque yo hace mucho que vengo bregando para que los privilegios que tienen por lo pronto los miembros del Poder Judicial en la provincia y en el país sean eliminados como tales. Yo creo y estoy convencida que todos los jueces y todos los miembros del Poder Judicial tienen que pagar ganancias. No puede ser que ellos se autoexcluyan mientras todos los ciudadanos pagamos los impuestos, que
uno de los tres poderes del Estado no lo haga. Sí, de hecho hoy funciona como una casta, digamos. Es así, ahora están molestos por si van a hacer públicos sus antecedentes, sus bienes, sus declaraciones, y la verdad que ningún funcionario público tiene que negarse a ser transparentes y que se conozca qué hacen, qué dejan de hacer y cuánto tienen en función de que viven de un ingreso que pagamos todos los ciudadanos. Exacto. Así que me parece que en eso también hay una oportunidad. Es una oportunidad también para trabajar un poco más, porque el periodo legislativo en nuestra provincia es del 1 de mayo al 30 de octubre. Creo que tiene que por lo menos coincidir con lo que dice la Constitución Nacional, que la legislatura funciona desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Tiene que volver a discutirse la calidad del sistema representativo, por supuesto eliminarse las mayorías organizadas que hoy da la Constitución con esa idea de la gobernabilidad, pero que hoy no tiene ningún sentido esto de que el que gane, aunque sea por un voto, se lleve la mayoría especial, la mayoría propia, digamos, de la Cámara de Diputados. Hay que discutir si podemos seguir con un Senado con representación uninominal, donde no entran las minorías, y por departamento de la provincia. ¿Por qué no pensar en regiones? ¿Por qué no pensar en una sola Cámara con representación en parte territorial por regiones, con sistema de mayorías y minorías para el el legislador que es el representante territorial? Hay que pensar también en cómo incorporar todos los pactos internacionales y todos los nuevos derechos que no estaban presentes en el 62, del trabajo, de la vivienda, de la salud y la educación. Más allá de estos temas programáticos a nivel jurídico, ¿lo ves posible a nivel político? Yo creo que sí. Inclusive, bueno, yo soy una de las precursoras. Acá presenté la ley de paridad de género en las listas legislativas y yo creo que es momento de avanzar. Estuve leyendo que incluso en el Poder Legislativo Nacional y en el Ejecutivo Nacional están con buena predisposición a discutir esto de la paridad de hombres y mujeres, y a mí me parece que es insoslayable avanzar. Seguramente no todos los temas van a tener consenso, ni en el Frente Progresista ni en el conjunto de las fuerzas políticas, pero bueno, se avanzará con los consensos hasta donde podamos. A mí lo que me parece importante, y Pares así lo manifestó en la reunión con el ministro Farías, es que nosotros tenemos voluntad de discutir todos los temas, ¿no? No hay ningún tema que nosotros entendamos que tiene que dejarse de lado o excluirse de la discusión. Y me parece que con esa predisposición, bueno, seguramente el diálogo político va a dar frutos, ¿no? Vamos a definir seguramente de conjunto en qué momento se hará la elección de constituyentes, si coincide o no con otras elecciones nacionales o provinciales. Probablemente en vez de elegirse el 2017 de momento de la elección, se elija el 2018 para no interferir con elecciones de otro tipo a nivel provincial o nacional, pero me parece que en esta oportunidad vamos a avanzar. Tema que, bueno, seguramente vamos a seguir tratando porque es un tema medular en la política santafesina. Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, Verónica. Bueno, como siempre, muchas gracias a vos por esta posibilidad de conversar con todos los amigos de Santa Fe y la zona. Y, bueno, a seguir trabajando. Será hasta otro momento. Seguimos en Punto de Partida.